quema. Permítenos sentir ese fuego, Dios, que nos consume, Dios, y que a la vez quieramos más y más. Hoy permítele a nuestra vida alabarte, Dios. Permítele a nuestra vida levantar un clamor, una alabanza, Dios. Poder levantar y poderte decir te alabo, Padre Celestial. Poderte decir te alabo, Cristo, por el sacrificio que hiciste. Porque no tenías, bendito Dios, que hacerlo, pero aún por amor lo hiciste. Permítenos corresponderte en esta hora con algo tan pequeño, pero que solamente tú lo entiendes, Dios. Gracias, muchas gracias, Dios, porque somos pequeños, Dios, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Dios. Permítenos alabarte, permítenos bendecirte, Dios. Mi hermano, tómate unos momentos para alabar el nombre de Dios, para poner el nombre de Dios en tu boca y poderlo exaltar y poderle decir: tú eres grande y maravilloso. Tómate un momento, mi hermano, para poderle decir qué grande eres, Dios, qué maravilloso, qué poderoso, Dios. Y trae a tu memoria todas aquellas veces que Dios ha trabajado en ti y pudiste salir vencedor y pudiste ver su mano, pudiste ver su perdón. Hoy, mi hermano, trae a tu conciencia, a tu memoria, lo que ha hecho Dios en tu vida. Y levanta un clamor y le puedes decir: Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí hoy Dios nos ayudó. Ebenezer, Ebenezer. Ha sido bueno, Dios. Tú eres grande, bendito Dios, porque Padre Santo, a pesar de las circunstancias, eres fiel, Dios. Porque aun cuando no lo somos nosotros, tú sigues siendo fiel. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Bendecimos tu santo nombre, Dios, porque eres grande. Más grande que las nubes, Dios. Más grande que los cielos y el firmamento lo eres, Dios. Porque eres más ancho, más bajo. Porque has bajado, bendito Dios, aún siendo todo. Porque, Padre Santo, hemos estado, bendito Dios, en tu memoria, Dios, porque sabes nuestro nombre, porque nos has dado tu nombre para nuestra vida, Dios. Porque hemos conocido un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, y es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Gracias, Dios. Levanta ese clamor, mi hermano. Empieza a clamar en esta hora. Que tu clamor pueda salir desde tus entrañas y le puedes decir: Dios, aquí estoy, Dios. Gracias por fijarte en mí, Dios. Puedes decirle: no sé qué viste en mí, Dios, pero aquí estoy. Quiero más de ti. Toma tu vida y haz un altar delante de Él y dile: aquí estoy y voy a hacer un recuerdo de este lugar. Porque tú me has ayudado con mi familia, porque tú has sido bueno con los que me rodean, Dios. Y a pesar de no entender las circunstancias, Dios, yo quiero alabarte y quiero bendecirte. Porque tenemos el pleno control, el pleno conocimiento de que tú tienes el control, Dios. Tú eres bueno, oh Adonai. Eres grande, oh Shaddai. Eres el todopoderoso, Adonai. Oh Yeshua HaMashiach, Adonai. Oh Eli, Eli, oh Sharababashe. Tú eres grande, Dios, tú eres grande. Eres grande, mi Dios, eres bueno, poderoso. Tú eres el Dios de mis batallas. Eres el Dios de mis victorias. Eres nuestro Dios. Levanta su nombre, porque cuando levantas el nombre de Dios, el nombre te levanta a ti también, porque el nombre de Dios nos levanta. Bendito Dios, bendito Dios. Hoy solo podemos decir gracias, Dios. Gracias porque tenemos al Dios más grande, más maravilloso, el único, el todopoderoso. Es nuestro Dios, nuestro estandarte, nuestra bandera. Te alabamos, oh Rey. Te alabamos, oh Rey.
Y así, bendito Dios, poder levantar nuestras manos sin iras ni contiendas. Poderte decir, te alabamos, oh Dios, te glorificamos. Permítele a mi boca, bendito Dios, permítele a nuestras manos, a nuestros pies, poder alabarte, poder bendecirte, poder levantar un clamor, una alabanza para ti, oh Dios, en dedicación. Padre bendito, haz que nuestra vida sea como el salmo que dice: todo lo que respira te alabe, oh Dios. Que hoy podamos alabarte, bendito Dios, de una manera diferente, que seamos un cántico de gratitud, ese cántico nuevo que nadie más sabía sino los 144,000. Tu esposa, prepara a tu esposa, Dios, prepáranos. Te lo pido, Dios, te lo ruego. Padre bendito, también oramos por aquellos que vienen en camino. Tráelos con bien, Dios, protégeles con tu sangre preciosa. Por aquellos que no pudieron venir, de igual manera bendíceles, guárdales. Tú sabes los motivos y las razones, Dios. También, bendito Dios, rogamos por aquellos que ya dejaron de asistir, Padre Santo, que se han alejado. Dios, te pido que los bendigas, los guardes. Y sabemos que tú comenzaste la obra y tú serás fiel en terminarla. Y sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Dios, mas sin en cambio trae fruto, Padre Santo. Creemos en eso, Dios. Rogamos, Padre Santo, por cada uno de los miembros, Padre Santo, de tu cuerpo, de tu iglesia, Dios. Y en especial, bendito Dios, te pido que seas tú con cada uno de nosotros, Dios, en este lugar. Que seas tú con cada uno de nosotros, Dios, que nos des hoy el pan de cada día, esa llenura fresca que venimos a buscar hoy, Dios. Te lo pido, Padre Santo, llénanos, purifícanos, santifícanos, conságranos para ti, Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito eres, Dios. ¿Alguien puede alabar el nombre de Dios en esta hora? Tú has sido bueno, Dios. Vayamos a Salmo, vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a Salmo. Tú eres bueno, Dios. Vayamos a Salmo 98. Tú eres bueno, Rey, grande, misericordioso. ¿Están ahí? Salmo 98. Tú eres bueno, Dios. Leo el primero, ustedes el segundo, y así nos reunimos en el final. Dice así la palabra de Dios: cantad a Jehová canción nueva, porque ha hecho maravillas. Su diestra ha salvado y su santo brazo. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salud de nuestro Dios. Salmead a Jehová con arpa y voz de cántico. Brame la mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos juntos, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Algo que dice que Dios tiene varias cosas que nos hacen ver que Dios está en sintonía con nosotros, ¿verdad? Y vemos que nos vuelve a decir: cantad a Jehová canción nueva. Hermano,
Les vuelvo a recordar aquello que tal vez vi en internet. Decía, no has estado en el mismo lugar siempre. Puedes ir a la iglesia, puedes ir a la escuela, puedes ir a tu trabajo, pero no es el mismo lugar. Dice, ¿por qué? Porque el universo está en constante movimiento. Entonces hoy es un nuevo lugar para alabar a nuestro Dios. Amén. Podemos decirle, Dios, hoy te quiero alabar con un cántico nuevo. Hoy quiero alzar mis manos nuevamente y poder alabar al Dios que me creó. Amén. Con tu espíritu, y podemos cerrar nuestros ojos. Dile, aquí están mis manos, Dios. Aquí están mis pies. Aquí está mi corazón. Hoy quiero alabarte. Hoy quiero bendecirte, Dios. Hoy permíteme, bendito Dios, levantar un cántico de amor y de gratitud para tu nombre, Dios, y que te puedas gozar juntamente con nosotros, oh Rey. Te pido que bendigas nuestra vida, Dios, y que tu Espíritu Santo nos llene cada vez más, Dios. Nos dé más porción de vida, Padre Santo. Sopla a cada uno de mis hermanos, Dios, y hoy permítenos alabar tu nombre. Te lo pido, Dios, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito eres, Señor Jesús. Y vamos a darle la gloria, la honra a nuestro Dios. Vamos a cantar este canto. Dice, te ofrezco la alabanza, la adoración a ti, Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso
eres grande. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte. Dile Señor, Señor Jesús. Una vez más decláralo y dile Señor. Señor Jesús, yo sé, dile, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor Jesús. Dale la gloria al Rey, dile. Alábale al Rey, dile, te alabo, mi alma no se cansa de alabar, te alabo, dile, te alabo, vida que exista. Te alabo, dile. Te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa. Dile, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Y en un momento, una sangre poderosa que nos hace reyes y sacerdotes, y es momento de exaltar al Rey de Reyes. Con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Sántale a él, dile. Y exalta y al Cordero de gloria. Adorale al Rey, dile. Y adora y al que vive
exáltale a él, dile. Cordero de Dios, dile Cordero, Cordero de Dios, dile una vez más, Cordero de Dios. Santo es su nombre, Señor. Santo, santo es tu nombre, Dios. Vamos a cantar un canto muy bonito. Tómate de la mano de Dios. Desde que voy y junto a Dios, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a Dios, la noche más oscura tiene luna.
Jesús, Jesús. Bendito es tu nombre, Dios, gracias. Le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración, bendito Dios. Padre Santo, que esta alabanza pueda haber llegado a tus oídos. Padre Santo, gracias por permitirle a nuestra vida alabarte y bendecirte, Dios. Gracias, Dios, porque hoy pudimos levantar nuestro clamor en forma de alabanza a Dios, a nuestro Rey. Gracias, Dios. Así como hemos traído alabanza y adoración en forma de ofrenda a Dios, ofrenda viva delante de ti, así permítele a nuestra vida traer ofrenda y diezmos delante de ti, Dios. Que podamos traer, bendito Dios, algo de lo mucho que tú nos has dado. Bendice el 90% que queda en nuestra vida, Dios. Bendice, Padre Santo, nuestras vidas, Padre bendito. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Bendito eres, Dios. Desde que voy junto a Dios, la tierra que yo piso es como espuma. Y desde que voy junto a Dios, la noche más oscura tiene luna. Yo sé que esa vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Pues todo lo que tengo en esta vida, pues todo es mío, es del Señor. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, me da seguridad. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, me da seguridad. Jesús. Tan grande y tan bueno, Dios. Gracias porque hoy estás con nosotros. Gracias porque tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Dios, y lo creemos. Padre Santo, bendice a cada dador alegre, Dios. Bendice, bendito Dios, sus vidas, sus familias. Padre Santo, su salud, bendícelo, bendito Dios. Te pido que tú los bendigas y abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde, Dios. Que con sus ojos puedan ver que tú eres la bendición, Padre Santo, de todos, Padre Santo. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y así damos paso a la palabra. Que nos permites estar nuevamente, Señor, en tu casa de oración, en tu santuario, en tu santo templo, Señor. Gracias, muchas gracias, Jesús. Bendito tu santo nombre, Señor, bendito eres. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón. Que tu palabra, Señor, sea el bálsamo que necesita nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo.
Que tu palabra, Señor, sea lo que necesita nuestros huesos, nuestros tuétanos, nuestro corazón, nuestra voluntad, Señor. Padre Santo, gracias, muchas gracias. A ti sea la gloria y la honra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia cuando el Señor Jesús fue crucificado, estuvo 3 días sepultado, y dice que al tercer día el Señor resucitó. Al tercer día el Señor se levantó de entre los muertos. Y había una mujer que estaba pendiente, cuidando, vigilando la tumba, porque ella creía firmemente que el Señor Jesús iba a cumplir lo que Él había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Y esta mujer estaba ahí, cerca de la tumba donde estaba Jesús. Y cuando el Señor Jesús resucitó, lo más maravilloso es que se presentó ante ella. Y dice que le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y entabló una comunicación con ella. Y ella le dijo: es que se han llevado a mi maestro y no sé a dónde lo han puesto. Y dice que ella pensaba que era el que cuidaba ahí las tumbas, el hortelano. Dice: si tú sabes dónde lo han puesto, dime para ir a verlo. Y dice que cuando ella dirigió su mirada a los ojos de quien le hablaba, era el Señor Jesucristo. Y ella quiso tocarlo, quiso abrazarlo, y el Señor le impidió y le dijo que no lo tocara, porque aún no había subido a donde estaba su Padre. Y entonces esto nos enseña que hay algo importante. ¿Por qué el Señor Jesús no se dejó tocar antes de tiempo? ¿Por qué el Señor Jesús no se dejó abrazar, no se dejó tocar por esta mujer? Porque tenía que hacer algo bien importante, tenía que hacer algo trascendental. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir, ver, qué era lo que el Señor Jesús iba a hacer, qué era lo que el Señor le faltaba hacer para que Él regresara a la tierra. Y entonces sí lo podían tocar, porque después se presenta con los discípulos. Era algo maravilloso lo que Él hacía. Para Él no había puertas. Algunas veces llegó y tocó y le abrieron. Y algunas veces traspasó las paredes y se reunió donde estaban los discípulos. Otras veces llegaba de arriba hacia abajo y se ponía en medio de ellos. O sea, cosas maravillosas que hizo el Señor Jesús después de que regresó de lo que le dijo a María: voy pues al Padre y regreso y vuelvo. ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es lo que fue a hacer el Señor Jesús con el Padre antes de que alguien lo tocara? ¿Por qué fue allá? Y es que nosotros muchas veces estamos, pues ahora sí, ya enseñados que cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, pues tenemos entendido que ahí
hizo Él el sacrificio por todos los pecados de la humanidad. ¿Sí? En esta tarde yo quiero preguntarles para que pensemos un momento, ¿cuál es la diferencia entre pecado y pecados? ¿Cuál es la diferencia? Porque, hermanos, si nosotros pudiéramos entender lo que es esto, no tendríamos que estar tan acongojados, no tendríamos que estar nerviosos por lo que somos cristianos. Porque si nosotros entendemos qué es pecado y qué significa pecados, muchas dudas se aclararían en nuestra mente. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre pecado y pecados? O sea, la pregunta es para que usted piense y se centre en lo que vamos a ver, en lo que vamos a estudiar en esta tarde. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y pecados? Pecado y pecados. ¿Y por qué el Señor no se dejó tocar por esa mujer que estaba ahí pendiente de su resurrección? ¿Sí? Pecado y pecados. ¿Alguien más? ¿Está bien? Bien. ¿Alguien más? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es todo lo que es desde que fuimos formados, ya había pecado y eso fue lo que El pecado, ¿sí? Es algo que traemos nosotros desde que inició el ser humano, desde que fue Adán y Eva. Es el pecado, es nuestra naturaleza. ¿Sí? ¿Se entiende? El pecado, lo que decía nuestro hermano Cleto, es algo que llevamos dentro, el pecado, ¿sí? El pecado es el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, enojos, iras, contiendas, disensiones, ¿sí? Toda esa naturaleza que nos fue heredada desde un principio. Ese es el pecado que cargamos nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Ese es el pecado, ¿sí? Y los pecados, le vamos a quitarla ahí, ¿ya? Y los pecados, ¿sí? Los pecados son todos aquellos generalizados, donde nosotros, pues en cierta manera, vamos a pecar, ¿sí? Es muy diferente algo que yo cargo por dentro y otra que yo tenga que hacer, ¿sí? Y usted ahorita lo va a entender por qué el Señor hace esta gran diferencia. Vamos al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos. Hebreos 9. Hebreos 9.
Hebreos 9, del 24 al final, al 28. Fíjese, mi hermano, vamos a estudiarlo y quisiera que pudiéramos entenderlo para que me entiendan. ¿Sí? Aquí vamos a decirle la eternidad o el cielo o el reino de los cielos. Y esto es tabernáculo aquí en la tierra. ¿Sí? Ok. Vamos a leerlo. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecer muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De manera que fue necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados de muchos. Y la segunda vez sin pecado será visto de los que lo esperan para salvación. Fíjese que en el último versículo se habla de las dos primeras palabras, ¿sí? Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado, ¿sí? Ahora miren, mis hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí este pasaje? Muchas veces nos han predicado, ¿verdad? Y nos han dicho, y es cierto, pero la verdad que pues nunca, por lo menos yo en las predicaciones nunca había escuchado que este pasaje que estamos leyendo era el que nos estaba diciendo Pablo lo que había sucedido después de la resurrección. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y estuvo 3 días en la tumba, al tercer día Él resucitó. Y dice que cuando Él resucitó, se encontró con María, pero no se dejó tocar. ¿Por qué? Porque iba a subir a donde estaba su Padre, el santuario no hecho de manos, no terrenal, y iba a presentar ¿qué? ¿Qué iba a presentar el Señor Jesús? Aquí vamos a ponerle así, ¿verdad? Un recipiente, su sangre, ¿sí? Su sangre, ¿sí? Así que mis hermanos, cuando el Señor Jesús nos está diciendo aquí que Él es el sumo pontífice, que Él es el gran sacerdote y que se ofreció una sola vez por todos los pecados del mundo, ¿sí? Para redimir a la humanidad una sola vez, dice que Él derramó su sangre por todos los pecados, ¿sí? De la humanidad. ¿Sí, mis hermanos? Aquí nosotros fuimos redimidos, aquí nosotros fuimos ya aceptados, pero para que podamos entender qué era lo que pasó, qué es lo que hizo el Señor Jesús con su sacrificio,
Porque mucha gente simplemente sabe que crucificaron al Señor Jesús, sabe que lo golpearon y que lo arrastraron y que le quitaron la barba, pero en sí no saben el gran significado que tuvo que ser todo eso que pasó para que nosotros fuésemos libres completamente. Aquí en este pasaje nos está diciendo que el Señor Jesús, después de que resucitó, fue a la presencia del Padre. Y hay una palabra bien clara ahí, dice en el 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. No entró en este santuario que nosotros conocemos como tabernáculo, sino que en el santuario celestial entró el Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Dice: se presentó delante de Dios, se presentó delante de el Padre. Y esta palabra presentarse, ¿sí?, es aparecerse. Aquí dice presentó, y se presentó delante de Dios. Y esta palabra presentó significa se apareció, significa vio a Dios cara a cara, se entrevistó con Él, se encontró con Él, se presentó delante de Dios, ¿sí? Así que hubo un encuentro aquí en este santuario con el Padre, porque tanto el Hijo como el Padre iban a hacer algo bien importante por todos nosotros, hermanos. Y a mí me parece esto tan grande, tan extraordinario, porque a veces nosotros pensamos que el simple hecho de que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y ahí ya se presentó nuestra salvación por siempre, pero simplemente fue una transición todo esto para que el Padre aceptara la ofrenda del Hijo. El Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, tendría que presentarse delante del Padre llevando la sangre del sacrificio. Mi hermano, cuando el Señor Jesucristo estuvo los 3 días en la tumba, la palabra de Dios dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero no solamente eso, mi hermano, que Él fue al infierno a arrebatar las llaves de la muerte, ¿sí?, sino que Él tomó entre sus manos cada gota de sangre que derramó en esta tierra. No hay ni una pizca de sangre que haya dejado el Señor Jesucristo de todo lo que Él padeció en ese sacrificio. Toda la sangre fue levantada, toda la sangre fue recogida, porque Él la tenía que presentar delante de su Padre. ¿Y sabe qué es lo que iba a hacer el Padre? ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo se presentó en el santuario celestial, en otras palabras, el Señor Jesucristo llevando la sangre, ¿sí?, lo que Él hizo, porque el Padre nos veía a cada uno de nosotros. Él nos ve, Él sabe de nuestra existencia, aunque no existíamos, pero Él sabía perfectamente que íbamos a nacer en la fecha que nacimos, y de toda la gente. Y lo que el Señor Jesús hizo en cada uno de nosotros, iba agarrando la sangre y la iba poniendo en cada uno de nosotros para cubrir el pecado que teníamos desde un principio, mis hermanos. Y cuando el Señor Jesucristo puso su sangre en cada uno de nosotros, el Padre nos aceptó nuevamente, el Padre nos abrazó nuevamente, nos atrajo hacia Él. Y eso es lo maravilloso, mis hermanos. Eso es lo precioso, que el Padre se gozó con el Hijo, se gozó por el sacrificio. Ahora, cada uno de nosotros que estamos aquí, no somos pecadores delante del Padre, porque Él no ve nuestra inmundicia, Él solamente ve la sangre del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Él está cubriendo nuestro pecado, mis hermanos, con su preciosa sangre. Es por eso que Él ya no puede hacer otro sacrificio, dice la palabra de Dios,
¿Acaso volveremos a sacrificar, volveremos a crucificar al Señor Jesucristo? Ya no puede ser eso posible. Y tiene razón el Señor. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de otro sacrificio. Porque Él ya nos perdonó. Él ya nos perdonó. Nosotros tenemos una cobertura de sangre del Señor Jesucristo, la que recogió, la que derramó en la cruz del Calvario. Esa preciosa sangre está en cada uno de nosotros, cubriendo ese pecado que tenemos. Ese es el pecado que les estoy hablando. A diferencia de los pecados, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros salimos allá afuera, nos vamos a un lado, nos vamos a otro y pecamos. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? ¿Cuál es la diferencia? Vean ahí. En Primera de Juan 1:7 y 8 dice, fíjese, ahora relacione esto con lo que está haciendo el Señor Jesucristo delante de su Padre, poniendo la sangre sobre el pecado. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. ¿Sí? Ya nada impide que tengamos comunión. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo. ¿Ya vio? Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No dice de todos los pecados, de todo pecado. Y es lo que estamos viendo, que el Señor Jesús, cuando Él resucitó y llevó la sangre delante del Padre, fue para poner la sangre sobre nosotros y perdonarnos todo ese pecado. ¿Sí? Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Aquí está la llave de lo que tenemos que hacer de aquí para adelante. Si confesamos nuestros pecados, ¿ya vio la diferencia? Si confesamos nuestros pecados, no el pecado, nuestros pecados, en plural, no en singular, plural. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Sí? Y nos limpie de toda maldad. Si confesamos, hermano, nuestros pecados ya fueron perdonados, todos. El Señor ya sabía lo que íbamos a pecar desde que nacimos hasta que vamos a morir. Dios lo sabe. Y Dios sabía perfectamente, por eso Él puso la sangre sobre nosotros. Ahí está ya. No te estoy viendo como un pecador, ahora eres mi hijo. Ahora eres mi hijo. ¿Sí? Porque dice que somos la misma naturaleza con el Señor Jesucristo. Ahora eres mi hijo. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos. A ver, dígame, ¿qué es lo que hace un abogado? ¿Sí? Nos defiende. Nos defiende. E intercede ante el juez. Trata de convencer al juez que no somos culpables. ¿Sí? El Señor Jesucristo es nuestro abogado. Es nuestro abogado. Él no hubo necesidad de llevarnos ante el Padre y decir, aquí está Ricardo, pero yo quiero decirte que Él ya no tiene más pecados. No hubo necesidad de eso. Él se presentó delante del Padre y abogó por cada uno de nosotros. Abogó por cada uno de nosotros y nos dio libertad.
Cada vez que nosotros cometamos un pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hay que confesarlos delante de Dios. Hay que confesarlos. Cada vez que cometamos, Señor Jesús, acabo de cometer este pecado, Señor, te lo confieso, Padre Santo, perdóname. Y Él nos va a perdonar, porque Él ya puso la sangre. Simplemente hay que confesarlos, confesarlos, confesarlos. No hay que dejar que los pecados queden ahí atorados. Y Él nos va a perdonar. ¿Sí? Fíjese lo que hizo el Señor Jesús. En Levítico, en el libro de Levítico, para que podamos entender lo que el Señor Jesús hizo. (16:2) Levítico 16:2. Usted lo puede leer en su casita, pero yo le voy a leer algunas partes que son importantes, pero es algo que tenía que hacer el sacerdote, el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año. El sumo sacerdote se preparaba y una vez al año, mis hermanos, podía entrar a este lugar. Una vez al año. No entraba todas las veces, una vez al año. En el mes séptimo, a los 10 días de ese mes, tenía que entrar a este lugar. Y fíjese lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo el tiempo va a entrar al santuario del velo de adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Dile a Aarón que no todas las veces que ministre aquí va a entrar a este lugar, ¿sí?, sino solamente una vez al año. Porque si entra en otro tiempo que no es, va a morir. Nos hubiera gustado ser sacerdotes de ese tiempo. A lo mejor usted pensará que era un gran privilegio ministrar aquí en el tabernáculo, pero no era así. ¿Sabe por qué? Porque si uno de los sacerdotes fallaba en las ofrendas que se hacían aquí, ¿sabe cómo lo sacaban? Lo sacaban arrastrando, muerto. Así que cada sacerdote que iba a entrar a ministrar aquí, ¿usted cree que iba con alegría, con gozo para entrar ahí? Iba pensando a ver si no lo hacía mal y salía con las patas por delante. Menos cuando ya se acercó la fecha, el día séptimo y el día 10 del mes para entrar a este lugar. Muchos dice que todo el pueblo entraba aquí para ofrecer los sacrificios. Había gente aquí en este lugar, ¿sí? Porque aquí hacían los sacrificios. El sacerdote recibía los corderos, los becerros, los palominos, todo lo que iban a sacrificar por los pecados del pueblo. Pero cuando sucedía esto, todo el pueblo tenía que alejarse a determinada distancia, ¿sí? Y cuando el sacerdote iba a entrar y iba a estar en este lugar, todo el pueblo estaba a la expectativa, ¿sí?, si es que iba a salir el sacerdote de aquí y iba a salir con vida. Todo el pueblo estaba esperando el momento de la salida del sacerdote, ¿sí? Y entonces, mis hermanos, dice: porque yo apareceré sobre la nube en el lugar santísimo, en el santuario. Apareceré. ¿Quién iba a aparecer?
Allá en Hebreos dice también que apareceré delante de Dios. ¿Quién es el que se presentaba aquí? El Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo iba a estar ahí pendiente de lo que iba a hacer el sacerdote. ¿Y cómo llegaba? Bueno, ahorita lo van a ver aquí, a ver. Dice, y apareceré. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro por expiación y un carnero en holocausto. A ver, expiación y holocausto. ¿Cuál es la diferencia entre expiación y holocausto? Dice, el sacerdote entrará con un becerro y un carnero. Uno para la expiación y otro para el holocausto. Miren, dice que esta ofrenda que él llevaba, ¿sí?, era para ofrecerla para él, por él y por su familia, sus hijos, su esposa, ¿sí? No iba a pedir por el pueblo con esta ofrenda que él iba a meter. Y dice que la expiación era que cuando ya estaban aquí los animalitos, ¿sí?, dice que era un becerro y un cordero, ¿sí?, y echaba suertes. A ver, ¿a quién le tocaba hacer la expiación y a quién le tocaba hacer el holocausto? ¿Qué era el holocausto? Era un sacrificio, era la muerte. La expiación era que ese animal quedaba vivo, pero que tenía que ser echado al desierto y ser olvidado allá, a su suerte. Donde no había alimento, donde no había agua, quién sabe cuántos días tardaría para morir. Pero era echado al desierto para ser olvidado. Esa es la diferencia entre expiación y holocausto. ¿Sí? Y entonces al sacerdote Dios le dice, toma un becerro y un cordero, un borrego, ¿sí?, y vas a pedir por ti y por tu familia, nada más. Y entonces cuando lo hayas hecho, el que haya caído con suerte va a ser llevado al desierto y el otro va a ser sacrificado. Y miren, mis hermanos, sigue diciendo ahí. Dice, te pondrás la túnica santa de lino, sobre su carne tendrá pañetes de lino y ciñirás el cinto de lino y con la mitra de lino y te cubrirás. Son las santas vestiduras. Con ella después de lavar tu carne con agua has de vestir. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán, óiganlo, 2 machos cabríos, uno para expiación y otro para holocausto. 2 machos cabríos. Así que ya esta era una ofrenda por todo el pueblo, por todo el pueblo. Cuando el sacerdote iba a entrar aquí a este lugar, tomaba el becerro y el carnero para ofrecerlos a Dios por su familia y por él. Y los 2 machos cabríos los tomaba porque eran los que iban a representar a todo el pueblo. Y iba a hacer lo mismo. Iba a echar suerte sobre un animalito y uno iba a salir para ser llevado al desierto para expiación y el otro para holocausto, para el sacrificio. Qué triste para el corderito que iban a sacrificarlo ahí luego, ¿eh? Y el otro pues iba a tardar porque lo iban a echar al desierto, iba a vivir más tiempo. Y ese corderito ahí terminaba. Y entonces, cuando el sacerdote ya había hecho la ofrenda por él y su familia, entonces venía delante del becerro, del macho cabrío, que iba a ser espiado, echado al desierto, y venía y ponía las manos sobre ese animal, y entonces repasaba todos los pecados del pueblo, sobre ese animalito que iba a ser echado al desierto. Y Señor, te pido por tu pueblo Israel que pecó por idolatría, que pecó en fornicación, que pecó por esto, que pecó por lo otro, por esto y por otro. Se tenían que acordar de todo.
Y una vez que terminaba, se lo entregaba a una persona que lo llevaba al desierto. Y esa persona por allá tenía que quitarse su ropa, lavar su ropa, bañarse, y cuando ya hacía eso podía regresar a donde estaba la demás gente. Y entonces se quedaba el otro macho cabrío, que ese lo sacrificaba, y entonces tomaba la sangre de ese macho cabrío, ¿sí? Y entonces el sacerdote, teniendo la sangre, podía entonces iniciar su caminar hacia el lugar santo, llevando la sangre, ¿sí? Y una vez que estaba aquí, con su pulgar dice que tomaba de la sangre y la regaba en todo el santuario. Pero antes de hacer eso, dice que tenía que agarrar puños de lo que tenían ellos preparados para quemar en el altar de oro. Con sus dos manos agarraba los puños y los ponía en el altar de oro para que se quemara. Y entonces producía una nube densa de puro humo, de olor, de todos los 5 ingredientes que se quemaban aquí, y solamente así podía entrar él aquí, ¿sí? Ahora, mis hermanos, dice que cuando se acercaba ese día, el Señor estaba esperando al sacerdote aquí, ¿verdad? Dice que él ya estaba aquí presente. Cuando el sacerdote empezaba a caminar llevando la sangre a este lugar, ahí ya estaba Dios esperando al sacerdote. ¿Y qué es lo que hacía? Dice que la gloria de Dios estaba aquí en los 2 ángeles, y dice que Dios se rodeaba de una nube para que no lo viera el sacerdote. Podía sentir la presencia de Dios, pero no podía verlo. Y acuérdese que aquí no había lámparas, no había velas, no había nada, todo estaba oscuro. Y lo único que había ahí era la gloria de Dios, ¿sí? Y entonces era una combinación de olores que se quemaban aquí, que penetraba todo esto. Y es lo que le agradaba a Dios. Es lo que Dios deseaba del sacerdote que iba a oficiar, ¿sí? Y una vez que ya había hecho esto, entonces el sacerdote empezaba, una vez que ya regó la sangre en el santuario, ¿sí? El sacerdote regresaba, y cuando el sacerdote abría estas cortinas que salían de debajo, porque eran cortinas pesadas, se arrastraban por abajo, y cuando el sacerdote asomaba la cabeza y el pueblo lo veía, ¿sabe lo que hacía el pueblo, mis hermanos? Gritaban de alegría, gritaban de gozo, porque ellos sabían perfectamente que si el sacerdote salía, quería decir que Dios había aceptado la ofrenda de paces, que estaban reconciliados con Dios, y entonces había gozo, había alegría en todo el pueblo, y en todo el pueblo gritaba y glorificaba el nombre de Dios, porque ellos ya sabían que habían sido perdonados, porque sabían, tenían la seguridad de que habían sido perdonados. Y era una gran fiesta que hacía el pueblo, una gran alegría. Y es exactamente lo mismo, mis hermanos, que el Señor Jesús hizo ahora aquí, ¿sí? Cuando el Señor subió con la sangre y se la presentó delante del Padre, Él regresó a la tierra y estuvo 40 días aquí en la tierra visitando a los discípulos. Ya no visitó a toda la gente, sino visitó a los que habían sido perdonados, a todos sus discípulos, a los que iban a estar recibiendo el Espíritu Santo, ahí los 120 y todos los que ya habían sido predicados y los que habían recibido su nombre. Por eso, mis hermanos, es de gran alegría, es de gran gozo que nosotros, ahora que entendemos todo esto, siempre le demos gracias a Dios. Siempre le demos gracias a Dios por todo esto que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así como el pueblo se alegraba, así como el pueblo se regocijaba, así cada uno de nosotros ahora que conocemos que el Señor Jesús puso su sangre en cada uno de nosotros. Eso es lo maravilloso, mis hermanos.
Eso es lo precioso. Por eso Juan, cuando vio venir al Señor Jesucristo, dijo claramente: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Primera de Pedro, del 1 al 4 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Britania, elegidos, óigalo bien, elegidos, somos elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro sabía perfectamente que el Señor Jesucristo, el Padre, nos había rociado. ¿Sabe lo que hacía el sacerdote cuando lo veían salir aquí? Dice que llevaba la sangre, que era el resto que había derramado el animal, y con una rama le llamaban un hisopo, metía la rama en la sangre y empezaba a expanderla, ¿sí?, hacia todo el pueblo. Pasaba entre medios y empezaba a regar la sangre. Por eso dice aquí: rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado. ¿Y sabe qué es la palabra regenerado? Ser procreados. Cuando el Señor Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz, nos estaba volviendo a ser regenerados. Nos dio otra naturaleza, la naturaleza del Señor Jesucristo. Fíjese nada más todo lo que sucedió con lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Fuimos regenerados para tener una esperanza viva. ¿Qué significa ser o tener una esperanza viva? ¿Qué significa la palabra esperanza? La palabra esperanza es tener una expectativa viva, ¿sí? Una esperanza viva, una expectativa viva. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza que se llama arrebatamiento. Esa es nuestra esperanza. Y es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Lo que nos está diciendo el Señor, que lo que va a pasar va a ser real y no tarda su venida. Y todo esto, mis hermanos, Dios nos los va a dar, ¿sí? Dice: para una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Y con esto terminamos. Reservada en los cielos. Cada uno de nosotros, mis hermanos, mire, cuando usted va a un restaurante, hay muchos restaurantes que exigen que si usted quiere un buen servicio, tiene que reservar su mesa, porque ellos no se responsabilizan que usted llegue sin avisar y tengan que darle una mesa cuando otro hizo su reservación con tiempo y tiene la preferencia, ¿sí? Y dice aquí que tenemos reservada una herencia, ¿sí?, en los cielos. Eso quiere decir, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos un lugar reservado allá con Él. Qué maravilloso es el Señor, hermano, de veras. Aquí dice, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Así que mi herencia
que está allá arriba en los cielos tiene nombre y apellido. ¿Sí? Por eso el Señor decía, gózate de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Ahí está su nombre, ahí está la reservación, mi hermano. Ahí está la reservación. Así que no dude, nunca dude, que si el Señor no se está manifestando en alguna situación de su vida, no dude. Ya está reservada, ya está reservado su lugar, ya tiene una herencia allá arriba. El Señor no nos va a fallar. Fíjese nada más, no nos va a fallar. Cada uno de nosotros tenemos un lugar reservado. Y con eso, mis hermanos, que podamos caminar con el Señor, que podamos decirle al Señor, gracias, gracias por ese lugar que me has reservado en el cielo, Señor. Cuando muramos, mis hermanos, el Señor nos va a llevar de la mano y nos va a decir, aquí está lo que te prometí, tu herencia, por lo que tú luchaste en la tierra. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es lo maravilloso, hermano. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor. Padre bendito, Padre santo, te damos muchas gracias, gracias por tu grande amor, por tu gran misericordia, Dios. Te doy gracias, Padre, por tu sangre preciosa que está puesta sobre mi vida. Ahora entiendo que no debo de preocuparme, Señor, pero entiendo que debo de confesar los pecados, Señor. Y sé que tú me vas a limpiar, Señor. Ahora entiendo que ya he sido perdonado, que tu sangre está puesta sobre de mí. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Santificado sea tu precioso nombre, Señor. Un día te veremos cara a cara como eres, Señor. Un día te veremos. Y acuérdese, hermano, a una mujer el Señor Jesús le dijo que allá arriba hay una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Allá arriba hay una fuente de sangre. Y sabe una cosa, mis hermanos, esa fuente de sangre, cuando lleguemos, Él nos va a permitir ver su sangre, su preciosa sangre con la cual fuimos comprados, fuimos perdonados, fuimos redimidos. Él nos las mostrará. Porque el fundamento del Señor es sangre, fuego y agua. Con su sangre nos ha comprado, con su sangre nos ha redimido. Su preciosa sangre, lo más valioso. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendícelos en sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios. Bendice, Señor, al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, Señor. Bendice a tu pueblo Israel, Señor Jesús. Bendícelo, Señor. Y gracias, gracias por este día, Señor. Bendice a tu pueblo en esta tarde, Señor, con tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde.